¿No os sentís un poco así? Yo al menos sí. Desde hace unos años todo es Big Data, Data Science, no sé qué, flonante, todo es como galáctico, esto va a ser la pera. Pero yo he hecho en falta muchísima concreción, tanto en encuentros de este tipo como en reuniones, en la realidad que luego en muchos momentos se toca. Pues creo mucha falta de concreción. Entonces, cuando me preguntaron cómo quería titular la ponencia, dije, pues menos humo y más analytics, que es una estupenda forma de ponerse la soga al cuello y ya puedo contar algo concreto porque si no, la he cagado. Porque esto del humo, si no, al final se me vuelve en contra. Vamos a ver algo muy concreto y muy aterrizado y que yo espero que sea inspirador porque al final, cuando yo estoy sentado ahí, es lo que espero y lo que me gustaría tener, ¿no? Esto es lo que en el fondo está en juego. ¿Qué pasará y qué debería hacer? La inteligencia artificial es justo en este paso en el que nos debería ayudar. Yo tengo datos, tengo informes, tengo cosas que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, pero se supone que el salto cualitativo verdaderamente importante es que la información me clarifique qué va a pasar y qué debería hacer. ¿De acuerdo? Y esto es lo que vamos a hacer ahora, juntos. Vamos a ver un ejemplo de Machine Learning para ver cómo precisamente trabajar ese recorrido. Porque, claro, el problema está ahí, ¿no? En el cómo. De Machine Learning, ¿qué es Machine Learning? ¿Cuántos de vosotros habéis tocado un proyecto Machine Learning de forma directa? Bueno, pues ya va viendo poco a poco, pero fijaos que 3, 4 personas. Entonces, vamos a ver que Machine Learning es algo asequible, que tiene su complejidad, lo vais a ver más fácil de lo que es, pero que vais a ver que es asequible y que es algo tangible, que no es esa nube de humo que te ven los consultores, ¿no? Las capas de sistemas, no, que de verdad que es más sencillo. Bueno, entonces, imaginemos, vamos a trabajar un caso concreto en el que tenemos datos de clientes, por ejemplo, en 4 segmentos, donde tenemos datos de género, rango de edad, personas que tengo en mi base de clientes de más de 60 años. Evidentemente, los parámetros que vamos a manejar pueden ser cualquier otro y además os animo a que sobre la marcha, según estoy hablando, los extrapoléis a vuestra realidad. Empecéis a pensar en qué parámetros manejáis en vuestra organización. Los que ya tenéis y los que podéis poco a poco ir consiguiendo. Esta es otra. Luego también lo comentaremos. Por otro lado, pues tengo el NPS, cada vez más, casi todo el mundo empieza a tener NPS o métricas similares de satisfacción y prescripción, a fin de cuentas. El Customer Effort, que es algo que cada vez también empieza a aparecer y empieza a estar presente y tenemos, por ejemplo, que calibrar si lo estamos midiendo de forma correcta o no. Gracias. ¿Qué quiere decir gracias? Gracias es una categoría de Speech Analytics. En nuestro caso es una agrupación de situaciones que por Speech Analytics yo he detectado que se están generando keywords en torno a gracias, muy amable, muy eficaz. O sea que nuestro cliente en las últimas conversaciones está verbalizando que está agradecido con nosotros. Y esto es un parámetro que además nosotros podemos manejar y cuantificar de distintos modos. Puede ser un sí, no, puede ser una graduación. Ahí con Speech Analytics, en la medida en que lo estéis trabajando, veis que se pueden hacer muchas cosas para luego generar KPIs activables, KPIs que podamos trabajar. Sentiment. Bueno, pues el sentiment que también me está arrojando Speech Analytics, desde el punto de vista de la entonación, o sea, sentiment desde un punto de vista de análisis de sentimientos, bien por combinación de keywords o por el análisis de la voz. Distinto a gracias, que son combinaciones de palabras de agradecimiento. Estas combinaciones de palabras podrían ser otras cosas, que hablan de un cierto producto. O sea, aquí imaginad la cantidad de cosas que poco a poco podemos hacer de un modo muy sencillo, que hace 5 o 6 años era impensable. Y lo que llamamos score positivo de Customer Journey. Es decir, mi Customer Journey, además de que yo vaya trabajándolo paso a paso, yo genero un score global, con lo cual yo sé en este momento, con arreglo al Customer Journey del cliente, cuál es su scoring. ¿De acuerdo? Parámetros de una cierta sofisticación, pero que son accesibles, son manejables. Y por otro lado tenemos el grado de omnicanalidad que nuestro cliente está utilizando, si tiene factura digital o no, lo cual me va a segmentar también los clientes, y el importe medio mensual que le estamos facturando. ¿De acuerdo? Bueno, pues con estos datos vamos a jugar y vamos a intentar obtener conclusiones. Y a donde queremos ir es a verificar cuál es el riesgo de churn, cuál es el riesgo de perder a un cierto cliente de un cierto segmento. ¿De acuerdo?
Si hay comentarios, pegas, lo que sea, también me podéis interrumpir o poner pegas. O espero que lo de las facturas, nadie tendrá facturas con nosotros, supongo. ¿No? ¿Se ha ido el de Movie Record? Porque a mí me da miedo eso. ¿Sigue en la sala? Sí. Pues no, tú no hagas preguntas, por favor. Bueno, sigo. Entonces, primer paso, correlaciones. Bueno, pues estadísticamente podemos sacar correlaciones entre parámetros. Entonces tenemos aquí el char y cómo correla con el resto de variables y con el resto de variables. Cosas que nos llamen la atención. Bueno, pues que por ejemplo estamos viendo que la omnicanalidad es muy importante y correla en positivo, es decir, más grado de omnicanalidad, luego explicaré el parámetro omnicanalidad en qué consiste, pero más grado de omnicanalidad significa más probabilidad de churn, ¿de acuerdo? Todas estas cosas luego pueden ser lógicas, ¿no? Depende. Bueno, pues en principio cabe pensar que más omnicanalidad, quizá un cliente más joven, más millennial, más inquieto, menos fiel, parece lógico, ¿no? Aunque nunca hay que dar nada, por supuesto. Por otro lado, pues el NPS correla en negativo, lógico, etcétera, etcétera. Llamo la atención sobre este parámetro, 0,093, la correlación del importe. Desde el punto de vista estadístico, esa correlación es baja. Luego vamos a comprobar que en la realidad sí que el impacto del importe es mayor del que parecía, ¿de acuerdo? Entonces, primer paso, bueno, pues correlaciones estadísticas de toda la vida que nos empiezan a dar pistas de cómo unos parámetros se relacionan con otros y cómo impactan en nuestro objetivo, que es el churn. Pero claro, yo con esto puedo empezar a tomar decisiones. Pues no. Son, bueno, inspiraciones de qué es lo que puede estar ocurriendo, pero no es nada concreto. Siguiente paso. Pues podemos crear modelos de regresión por mínimos cuadrados. ¿Qué es esto? Que son modelos que nosotros también trabajamos, que son interesantes, permiten incluso crear variables virtuales. Aquí hemos creado una variable virtual que es la satisfacción. Son la agrupación de otros parámetros y esto, pues bueno, pues ya me empieza a dar relaciones cuantitativas con el churn. Bien, estupendo, está bien, interesante, nos da pistas, pero no nos aporta nada concreto, nada al nivel de acciones, que es lo que nosotros necesitamos. Bueno, entonces, en definitiva yo lo que busco es qué agrupaciones de ciertas características del cliente generan mayor o menor riesgo de churn. Eso es lo que yo busco, o sea, cosas concretas sobre las que yo actuar. Pues para ello vamos a emplear Machine Learning, como antes decía. Machine Learning, simplemente que quede la idea, mucho seguro que ya sabéis sobradamente lo que es, pero es que un sistema es capaz de por sí mismo aprender y sacar conclusiones, detectar patrones. Normalmente vamos a trabajar en lo que se llama Machine Learning supervisado. Nosotros ya tenemos datos con resultados y ese dataset con resultados sobre si ha habido o no ha habido históricamente churn me va a permitir generar un forecasting o me va a permitir incluso segmentar ese dataset, utilizar una parte para entrenar mi modelo y luego verificar sobre el resto del dataset en qué medida mi modelo en qué medida mi modelo cumple o no cumple el nivel de precisión que yo esperaba. ¿De acuerdo? Este es un modo típico de analizar en Machine Learning, en el fondo, pequeños clústeres. Lo que hacemos es generar microclústeres muy precisos sobre los que tener un grado elevado de precisión en cuanto al conocimiento de lo que va a ocurrir. Vamos a ir viéndolo en acción, entonces, y explico lo que es cada cosa. Son ramas donde lo que vamos haciendo es segmentar. Bueno, lo primero es definir cuál es el objetivo. Veis que aquí arriba tenéis todo el modelo que hemos creado y entrenado es para predecir la probabilidad, la propensión al churn. Todo el foco está puesto ahí. Podríamos crear otro distinto donde fuera a predecir el nivel de NPS o el nivel de importe. O sea, podríamos poner como objetivo cualquier parámetro. En este caso estamos focalizados en verificar cuál es la propensión de un cliente a perderle. Seleccionamos que es el sí lo que buscamos, que el churn sea correcto, o sea, sea afirmativo, sea positivo, y vamos bajando. Entonces, en cada uno de estos niveles, ¿qué es lo que tenemos? Pues son ramas que se abren donde un cierto parámetro, en este caso el NPS, Machine Learning me está diciendo que es el parámetro más relevante en una primera toma de decisión, hasta el punto de que me segmenta y me dice si el NPS es detractor. El NPS, como lo estamos manejando aquí, es en 3 bloques.
promotor, neutro y detractor. Si el cliente es detractor, por el mero hecho de ser detractor en nuestro NPS, ojo cómo estamos midiendo el NPS, aquí hay mucho que hablar también, o sea que luego en las encuestas ponemos la escala, pero estamos marcando las caritas. Y hasta el 8 no llega la carita sonriente. Eso es condicional a los clientes. De esto hay mucho que hablar y es tema para otro día. Pero una de las cosas que tenemos que ver es si mi NPS, si la forma de medir el NPS es correcta o no. Según mi forma de medir el NPS, con una probabilidad del 65%, ese cliente va a ser char solo por el mero hecho de ser detractor. ¿De acuerdo? Claro, un 65%, bueno, pero claro, yo no voy a hacer una acción sobre el 65%, o sea, con solo un 65% de nivel de confianza sobre todos los detractores. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a seguir moviéndonos por el árbol. Entonces, si vamos bajando, ¿qué va ocurriendo? Que se van activando nuevos parámetros. Esos nuevos parámetros van a tener distintos valores y vamos a ir viendo que según los valores que toman los parámetros, obtenemos con un cierto nivel de confianza la propensión o no al CHAM. Por ejemplo, pues, bueno, segundo que lo he parado antes de tiempo, vamos a pararnos ahí. Entonces, aquí tengo, fijaos, con un 89%, o sea, un 90% de nivel de confianza, que ya es otro nivel de confianza, bajo estas características, la propensión al CHAM. Características que son que es detractor, que el nivel de omnicanalidad, esto como lo vamos a manejar luego, lo comento, es EMS email, RS redes sociales y CH chat. O sea, es un cliente que está interactuando con nosotros a través de esos 3 canales. La antigüedad menor de 14 meses. Si el cliente cumple esto, además lleva con nosotros menos de 14 meses. Ha tenido más de una avería. Ha tenido una avería. Luego, fijaos, la antigüedad menos de 14 y más de 1. Me ha acotado que en este microclúster es más de un mes y menos de 14. Bueno, y así sucesivamente, el importe mensual, si tiene factura digital, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Claro, esto ya sí que nos permite, con mucha precisión, establecer acciones sobre los microclústeres que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a otro modo de analizar en Machine Learning la información que en el fondo conceptualmente es muy similar al anterior. Son segmentos donde lo que están representando los colores es el nivel de confianza. El verde fuerte es un nivel de confianza muy elevado, o sea, aquí tenemos un nivel de confianza muy alto y en estos que son más oscuros es menor. Y aquí lo que podemos hacer, pues de nuevo, es navegar. Lo que va a ocurrir es que en todo este segmento lo que tenemos es que el CHAM es positivo y aquí negativo, porque no es detractor, aquí es detractor, está también segmentando según ese primer nivel y según vayamos bajando, vamos a ir a una concreción, como antes hacíamos, muchísimo más precisa. Y llegamos, bueno, pues al mismo punto que antes, con un nivel del 90%, bajo estas características, yo sé que voy a tener CHAM. ¿De acuerdo? A partir de aquí, yo sí puedo hacer cosas muy concretas sobre pequeños clústeres de mis clientes, con un nivel de confianza muy elevado. ¿De acuerdo? Sigo. ¿Qué me dice Machine Learning? Pues esto es conceptualmente parecido a lo que antes mencionábamos en cuanto a las correlaciones. Es decir, estoy viendo el impacto, el grado de relevancia de los diferentes parámetros en el CHAM. La antigüedad es altísimo, esto ya lo sabía, las propias correlaciones me lo estaba dando, el NPS también, omnicanalidad también, pero fijaos que aquí aparece el importe con una relevancia altísima, cosa que en los análisis estadísticos clásicos no estaba apareciendo. ¿Por qué? Pues porque la importancia del importe que estamos facturando al cliente no es nítida ni es una correlación clara, sino que es una correlación de nicho. Luego lo vamos a ver cómo afecta en ciertos segmentos. Entonces, es importante, pero a primera vista, estadísticamente, no éramos capaces de detectarlo. Sin embargo, Machine Learning ya sí me lo apunta y ahora después lo vamos a comprobar. Vamos a irnos haciendo preguntas sobre el dataset que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, ¿cómo afecta la antigüedad y el importe al CHAM? Bueno, pues vamos a verlo. Este es otro modo de trabajarlo. Explico lo que significa cada cosa. Tenemos 2 ejes. En el eje horizontal estamos trabajando el importe y en el vertical la antigüedad. Podríamos coger en el eje vertical cualquier otro parámetro y del mismo modo en el horizontal. Fijaos, podemos jugar muchísimo con la información. ¿Qué estoy viendo yo ahí? Bueno, pues estoy viendo que según los códigos de colores tengo mayor o menor nivel de confianza respecto a la posibilidad de sí CHAM o no CHAM. En concreto, donde nos hemos detenido, pues tengo un 76% de no CHAM
y solo un 23% de sí chan. Como veis, es todo prácticamente azul. O sea, el código de colores, como hay que entenderlo, es que si es azul, cuanto más claro, es que estoy más seguro de que no va a haber char. Y cuanto más naranja y más claro, sí va a haber char. Entonces, fijémonos como una primera conclusión clara es que, aunque la antigüedad y el importe son muy importantes, no me están tampoco clarificando demasiado la cosa. No tengo un mapa claro de por dónde actuar, porque los niveles de confianza fluctúan poco. Fijaos que vamos a irnos aquí a, por ejemplo, ahí, que es lo más naranja que tenemos, solo tengo un 54% de confianza sobre sí chan en ese punto. Es decir, aquí prácticamente en todos los casos la probabilidad más elevada es que no tenga chan. Yo precisamente lo que busco es lo contrario, donde sí tengo riesgo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir haciéndonos preguntas. ¿Qué añade el NPS? Bueno, pues vamos a verlo. Entonces, si analizamos según esta misma metodología, y donde antes no veíamos grandes cosas, aquí lo que hacemos es, con todos los parámetros disponibles, seleccionar sobre cuáles quiero trabajar. Marco el NPS y selecciono detractores, neutros o promotores. Fijaos cómo ya cambia mucho. Al pasar a neutro, al pasar a promotor, y si vamos a detractor. ¿De acuerdo? Al coger detractor, aquí ya sí que me surgen claramente acciones a realizar. Aquí tengo nichos de elevada propensión al churn concretos, que son detractores, que tienen estos rangos de importe de facturación y estos rangos menores de 10 tal en cuanto a antigüedad. Esto ya comienza a ser activable. Vamos a ver después que todavía podemos precisar más. Pero aquí vemos cómo el NPS me permite afinar muchísimo más en cuanto a dónde tengo que actuar. ¿Es confiable la categoría gracias de Speech Analytics? Bueno, pues vamos a verlo. Fijaos que no solo nos tenemos que hacer preguntas referidas al chat, sino ir colateralmente verificando la validez de ciertos parámetros. Entonces, si yo selecciono gracias, ¿qué ocurre? Que si es no, si es sí, bueno, pues al seleccionar no, la propensión al chat es muchísimo más elevada. Con lo cual, sí parece que la categoría gracias de Speech Analytics está alineada con lo que está ocurriendo, porque podría ser que no estuviera yo midiendo bien en Speech Analytics una cierta categoría. Seguimos. ¿Estamos midiendo bien el Customer Effort? Bueno, pues del mismo modo vamos también a ver qué ocurre con el Customer Effort. Entonces, si lo seleccionamos y filtramos, entre la opción no o sí, que son los extremos, bueno, pues no hay prácticamente variación. ¿Qué me está diciendo esto? Que probablemente mi Customer Effort no está bien medido. Porque igual que el NPS sí segmentaba, el Customer Effort no está midiendo algo relevante para el cliente. Quizás no lo estoy haciendo bien, quizás sí, pero es una pista. O sea, Machine Learning me va a ayudar también a tener pistas de qué cosas puedo no estar haciendo bien o puedo estar dando por supuestas. ¿Están alineados el sentiment y la categoría gracias en Speech Analytics? Bueno, pues del mismo modo, jugamos con ellos. Voy ya más ligero. A ver. Perdón, que se me ha ido el... Bueno, voy a aligerar porque voy a las cosas que sean más... Entonces, aquí lo que vemos es que tanto uno como otro generan los mismos resultados, es decir, están alineados porque generan los mismos clústeres. ¿Puede ser decisivo el nivel de omnicanalidad? Bueno, pues vamos a verlo. Un segundo, se me ha ido el ratón. Ya ha vuelto. Entonces, seleccionamos en el eje de abajo, en lugar del importe, el nivel de omnicanalidad. ¿Y qué ocurre? Pues que, fijaos, qué segmentos tan claros. Para el de elevada omnicanalidad, la propensión al churn es muchísimo más elevada que en el resto. Prácticamente puedo descartar el resto y centrarme en los que tienen la omnicanalidad avanzada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Contrastar la omnicanalidad con, en lugar de la antigüedad, pues con el NPS. Fijaos qué clústeres más casi de libro, ¿no? Clarísimos. Tengo que actuar en esto y sobre todo en esto. O sea, de entrada, detractores con nivel elevado de multicanalidad, la propensión al churn es altísima. ¿Cómo influye la antigüedad en estos segmentos? Bueno, pues seleccionamos la antigüedad y vamos a jugar con ella. Vamos a hacer un análisis de sensibilidad según la antigüedad del cliente. Fijémonos cómo a partir de cierto nivel de antigüedad, la propensión al churn desaparece casi por completo. Me puedo centrar en los clientes de una cierta antigüedad para abajo. ¿De acuerdo?
Y luego, un análisis de sensibilidad del champ frente a antigüedad, NPS e importe. Bueno, pues todo a la vez. Y aquí, en esta gráfica, lo que tenemos es, esta línea es el porcentaje de propensión al champ. Y vemos cómo con la antigüedad decrece. Y, sin embargo, la propensión al no champ crece. Son complementarias, siempre tienen que sumar 1. Bueno, pues aquí, en la medida en que, por ejemplo, empecemos a variar el importe, vemos cómo se desplazan. Con lo cual, puedo hacer un análisis de sensibilidad de ver en qué rangos me estoy moviendo. Y del mismo modo con el NPS. Fijaos cómo cambian las curvas con diferentes niveles de NPS. No es magia, es activable, es sencillo, ¿no? No pensemos que esto es tan fácil como meter unos datos en Excel y ya sale. Hay muchas cosas previas que parametrizar, pero no es tan difícil. O sea, de hecho, nosotros lo que hacemos en este sentido es tanto formación como consultoría o como cesión de herramientas nuestras. O sea, que muchos de los proyectos, el objetivo es que vosotros mismos seáis autónomos, aprendáis a manejar estas herramientas y sin conocimientos estadísticos relevantes podáis llegar a hacer estos mismos análisis entrenando los modelos. No es difícil, hay que hacerlo, no es trivial, pero es asequible, no es de la NASA ni hay que esperar a que vengan los ovnis de la... ¿En qué otros ámbitos? Bueno, pues todo esto que hemos visto, evidentemente, es trasladable a muchos otros ámbitos y a preguntas. Fijaos cómo al final es una cuestión de hacernos preguntas, ¿no? ¿En qué medida la antigüedad, por ejemplo, en un call center, puede estar marcando los resultados? ¿O qué coordinadores funcionan mejor con ciertos perfiles? Si es una plataforma grande, aquí hay verdaderas sorpresas. Más allá de análisis burdos, sino cruzar, por ejemplo, por rango de edad, qué coordinador funciona mejor. Hay muchas cosas que podemos detectar cuando manejamos volúmenes importantes. ¿Correlan las monitorizaciones que hacemos de calidad y los resultados efectivos? ¿O las monitorizaciones entre coordinadores y el departamento de calidad? ¿O el impacto de una píldora formativa? O sea, hay cantidad de cosas que del mismo modo que hemos analizado en el anterior dataset podemos hacer estos estudios y sacar conclusiones muy potentes. Muy potentes. O sea, trabajamos poquísimo este análisis en lo que son ámbitos de venta, atención al cliente. En experiencia de cliente, bueno, pues, ¿qué combinaciones de elementos generan más nivel de recomendación? Pongamos como objetivo el NPS y veamos qué tenemos que hacer para generar buen NPS. Pero no elucubrando, sino cuantitativamente. ¿Qué ha pasado? Perdón. ¿Qué clústeres me pueden permitir personalizar y aprovechar el Customer Journey de modo más eficaz? Normalmente hacemos un Customer Journey global. Tiene mucho sentido hacer distintos Customer Journeys para distintos segmentos. Pero ¿cómo identifico esos segmentos para hacer un Customer Journey verdaderamente inteligente para ese segmento? Pues lo hemos estado viendo. En el dimensionamiento de carga de trabajo, la correlación entre el clima, las llamadas, muchísimas cosas que están ahí y que basta correlarlas con un poquito de precisión y con inteligencia. En la automatización, uno de los primeros pasos a trabajar para la automatización de llamadas es ver dónde tiene sentido. Bueno, pues hagamos análisis previos, porque estamos comprando el robot sin saber muy bien para qué. Lo primero es ver dónde hay oportunidades, pero analizado con seriedad y con rigor cuantitativamente para automatizar. Por ejemplo, correlando con EPS, tiempos de espera, muchísimas otras cuestiones. O para qué segmentos de clientes automatizar, cuáles van a ser receptivos, cuáles no, en fin. Y luego incluso iniciativas de formación online. Y pongo en este sentido un ejemplo rápido. Esto es una herramienta nuestra que lo que hace es que... Ya. Entonces, tenemos pequeñas... Mira, llamaba para solicitar una autorización. Mi hijo le tiene que hacer una prueba, me ha llamado para el tema de la actividad. Vamos al sonido. Entonces, son micropíldoras que tienen el objetivo tanto de diagnosticar como de formar y que tú, interactuando... Sí, dígame eso de mí, por favor. Ese es el titular, ¿no? Mira, es que mi hijo se tiene que hacer una prueba. Es que necesito el DNI para poder acceder a los datos de la póliza y consultarle. Bueno, entonces, estas micropíldoras, tú puedes generar resultados cuantitativos, ofreciéndolas como elemento de diagnóstico o como elemento de formación. Y tú, en una micropíldora, puedes estar introduciendo matices muy concretos sobre los que quieres identificar qué está ocurriendo y cuantitativamente realimentar la formación, los resultados,
las formaciones, precisamente en departamentos grandes de venta, atención al cliente, son cuantitativamente complicadas, operativamente muy difíciles, económicamente, cuando tienes que formar a 500 personas, es inviable. Hay que ir a la inteligencia de la formación, de ver cada uno qué es lo que necesita y medir el resultado. Con el ejemplo que hemos hecho antes, os podéis imaginar que ver lo que alguien necesita o medir el resultado que genera una micropíldora que está trabajando una cierta argumentación, un cierre, una objeción, una pega, es facilísimo y es lo más inteligente que podemos hacer y no lo estamos haciendo. Nos gastamos el dinero sin cabeza para ponerlo en acciones formativas, ¿no? Bueno, y ya lo último, no sé cómo voy de tiempo, sí, bueno, bien, justo. Como algo un tanto aparte del Machine Learning, una de las herramientas que teníamos ahí, que hemos estado haciendo demos y enseñándoos, es KPI Analytics. Entonces, KPI Analytics es una herramienta previa a todo esto que estamos viendo, que es más avanzado. Y es una herramienta que lo que pretende es resolver que a cada persona le lleguen sus KPIs, que es el primer paso que muchas veces no terminamos de resolver. Es una herramienta cloud nada, bueno, simplemente que os suene, que os quede la idea de cada usuario accede y ve sus KPIs. ¿Tenéis esto resuelto en la organización? Pues es una pregunta a hacerse, porque si cada persona no está viendo sus KPIs, si el coordinador no tiene una herramienta fácil, sencilla, con la que hacer comparaciones, con las que ver una proyección, con la que pues estamos a ciegas, estamos gestionando a ciegas. Entonces, un paso incluso previo a todo lo anterior es tener una herramienta de este tipo que nos ayude a manejar el rumbo de la organización en los distintos niveles, incluso a nivel ya no de personas, sino resultados por productos, delegaciones, todo esto al final es aplicable a muchos otros entornos, ¿de acuerdo? Y luego además estamos introduciendo dentro de KPI Analytics funcionalidades de Machine Learning para precisamente acompañar y empezar a responder preguntas más avanzadas más allá del resultado obtenido, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que no haya habido mucho humo y que esto os ponga como cohetes a dar pasos en Machine Learning, a perderle el miedo, a ver que eso del Machine Learning al final es una cosa muy interesante, muy aplicable, que no es tan difícil como parece y que ojalá el próximo año, cuando diga quién ha hecho proyectos de Machine Learning, la mitad levantéis la mano. Y además la mitad de la mitad la habíamos hecho nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa a vuestra disposición y ahí estamos. Gracias.